Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Mateo Bocar y hoy voy a poner en práctica lo aprendido de las exposiciones del grupo uno, grupo 2 y grupo 3. Empezando con el grupo uno, que fue los conceptos de programación orientada a objetos. Eh, en ellos se definieron lo que es la clase, que es un conjunto de objetos que comparten atributos y métodos comunes. Es como si fuera un molde y es casi obligación nombrarla siempre con la mayúscula. Empezando con la mayúscula. Los objetos es la instancia de una clase, los atributos son las características de un objeto y los métodos son las acciones que un objeto puede realizar. Ya, existen cuatro pilares fundamentales de la programación orientada a objetos. La primera es la abstracción, que es la capacidad que tiene una persona de representar objetos de la vida real de forma simplificada. El encapsulamiento es el mecanismo para reunir datos y métodos dentro de una estructura ocultándola del objeto. Básicamente hace que los atributos no puedan ser manipulados. Es básicamente por ponerlos en privado. La herencia permite que una clase herede los atributos y métodos de otra clase, partiendo desde las clases hijas hacia las clases padres. ¿Esto por qué se hace? Se hace más que nada para poder reutilizar el código. Y finalmente, polimorfismo, que es la capacidad que tiene un objeto de tomar diferentes formas, lo que permite que se utilice un mismo método con objetos diferentes. El grupo 2 fue el diagrama UML y modificadores de acceso. Disculpe. Primeramente, ¿qué es un diagrama UML? Un diagrama UML, como sus cifras en inglés denotan que es Unified Modeling Language, es una herramienta gráfica utilizada para el desarrollo de software. En esta nos proporciona una notación visual para representar la estructura y el comportamiento de un sistema. Existen varios casos de estos, pero yo voy a nombrar dos. El primero sería el diagrama de clase, que es como forma estándar de representar una clase. En esta nos muestra la estructura estática del sistema, incluyendo clases, atributos y métodos. Es muy autoexplicativa aquí, como pueden ver, aquí está, si el mouse me lo permite. Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba pondríamos las clases. Digo el nombre de la clase, acá abajo los atributos y finalmente más abajo serían los métodos. Ahora, diagrama de casos de usos. Este es un diagrama UML de comportamiento. ¿Qué significa esto? Que ilustra la actividad dinámica de las clases, objetos, etcétera, y nos muestra cómo funcionan estos mismos mediante una función dentro de una clase. En esto nos permite identificar los tipos de roles de un programa y cómo interactúan. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí para usar el diagrama de casos de usos se le representa mediante actores y mediante funciones. Un ejemplo muy bueno es este, por ejemplo, aquí tenemos el actor, que es el crítico de comidas, y el chef. Aquí están las funciones que tienen. Cabe recalcar que estas funciones no están conectadas entre sí. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, el crítico de comidas puede pagar la comida, puede beber el vino y puede probar la comida. Esto no quiere decir que si paga la comida sí o sí tiene que beber el vino y tiene que probar la comida. No, quiere decir que si paga la comida puede o beber bien el vino o probar bien la comida o hacer ambas. No, no están relacionadas entre sí. Esto asocia a los diferentes actores con sus casos y así nos permite ver las diferentes funciones de un programa. Para representar los diagramas UML usamos estas flechas. La herencia, que hereda atributos y métodos. La asociación, que asocia una clase con una más grande. La agregación indica que la clase está compuesta por partes y la composición indica que una parte no, disculpen, que una parte no puede existir por su cuenta. Aquí tenemos un ejemplo que sería, tenemos nuestra clase persona y la pierna, la cabeza y el tórax no pueden existir o no pueden funcionar sin la persona. Eh, eh, este, el científico
puede heredar sus atributos y métodos de la persona. La ropa está asociada con la persona y la persona tiene una tarjeta de crédito que ahí tiene toda su información personal. Los modificadores de acceso. ¿Qué son los modificadores de acceso? Es básicamente como el nombre lo sugiere. Es que los objetos puedan... es la capacidad que tiene los objetos de controlar el acceso de los miembros de la clase. Esto determina que cuáles miembros pueden ser utilizados y cuáles no dentro de todo el programa. Entre ellos tenemos el public. El public hace que solo los miembros son accesibles desde la misma clase que los define. Esto es básicamente hacer lo mismo que encapsular y solo se puede modificar aquí mediante constructores, getters y setters. Public es totalmente lo opuesto. Este lo pueden usar en cualquier parte del programa. Los protected solo pueden ser accesibles desde las clases o subclases. Y el default es que generalmente significa que el miembro es accesible desde otras clases dentro del mismo paquete, pero no puede desde las clases externas del paquete. Ya. Entonces, y para finalizar está el grupo 3 que presentó código limpio, que básicamente es lo que sugiere, ¿no? Es hacer nuestro código de la manera más organizada posible. Existen muchas buenas prácticas de programación, yo nombraré algunas. La primera sería usar nombres que revelen intenciones. Por ejemplo, si vamos a hacer una función que sume, debe decir exactamente eso, sumar. Por ejemplo, si ponemos así como una abreviación rara como SMN, algunas personas no lo entenderían y eso no es efectivo. Usar verbos en los métodos y sustantivos en la clase. Esto más hace para que nuestro código sea claro y legible, ya que así indica claramente los elementos que representan los códigos, pero más que nada es para evitar confusiones, ya que si usamos verbos en los métodos y sustantivos en las clases ayuda a evitar las confusiones dentro del programa, para que así sea nuestro programa lo más claro posible. No abreviar, que aunque algunas palabras sean bastante largas de escribirlas, es muy recomendable no abreviar para así tener una idea muy clara de lo que va a ser la función, lo que sería los atributos o la clase. Y si vamos a comentar algo, tendremos que ser lo más claro y actualizado posible. ¿Por qué? Porque así podemos evitar confusiones a nosotros mismos o a las otras personas, sobre todo a la hora de subirlos a servidores como sería GitHub. Ahora, en las funciones, para escribir funciones siempre deben ser lo más pequeñas posibles y que tengan solo una única responsabilidad, o sea, es decir, que no sea un código bastante largo, como esto se hace con el fin de facilitar su comprensión y evitar que sean propensas a cambios. Los nombres de estas funciones deben ser claros y descriptivos para poder así ayudar a la lectura del usuario. Y los comentarios. Los comentarios se deben de centrar en el porqué del código, o sea, por qué estamos haciendo esto, por qué estamos comentando esto, y no por ejemplo, en qué. Y siempre actualizar los comentarios, sobre todo a la hora de subir a GitHub, ya que si tenemos los comentarios actualizados, así podemos rescatar la mayor información posible y así hacer claro que otras personas que te estén ayudando al código o tú mismo puedas entender y puedas tener las ideas más nuevas que se te hayan ocurrido. Y para finalizar, atributos de claridad. Sí, estos atributos son bastantes, pero yo enumero unas cuantas. La primera sería simplicidad, que sería un código simple y conciso. Es lo que dice el título. La eficiencia hace que nuestro código
pueda ahorrar recursos de nuestra computadora, así para no saturarle la memoria RAM. La flexibilidad sería la facilidad para agregar nuevas capacidades a nuestro programa. La integridad sería básicamente la seguridad de los datos del programa. La testeabilidad sería que, cuán fácil es que nuestro programa se pueda probar. Lo usable sería que si el sistema es amigable con el usuario, no con nosotros mismos, sino con las demás personas para que ellas las puedan entender fácilmente y rápidamente. El mantenimiento, en pocas palabras, significa es que si hay un problema, sea dentro de lo posible fácil de resolver o al menos de identificar. Y por último, la portabilidad, que mide el esfuerzo requerido de migrar a otro sistema. Es decir, si yo quisiera mandar mi programa a otro IDE, a otro sistema operativo, eh, nuestro programa no debería de tener problemas a migrar a esas nuevas plataformas. Y listo, eso sería todo. Gracias por su atención.